Bien. Estamos al aire entonces. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual. Un programa organizado por la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos en conjunto con el área de educación del Museo de la Memoria. ¿Ya? En esta ocasión, el programa está dedicado a la danza. Recordemos que la UNESCO reconoce desde el año 1982, el 29 de abril, fecha de nacimiento de Jean-Claude Nobel, considerado el creador del ballet moderno, como Día Internacional de las Danzas. ¿Ya? Ahora, desde este origen eurocéntrico hasta la fecha, ¿no? Hasta el día de hoy, esta fecha se ha transformado, se ha ampliado y también se ha ido resignificando desde las propias memorias de las danzas de los territorios, y también en varios países esta conmemoración se amplía y se extiende durante todo el mes, como es el caso chileno. Aprovechamos entonces esta fecha para hablar un poco y conocer las opiniones de personas exponentes de las danzas en Chile, y también saber un poco cuáles son las opiniones del gremio de la danza. Y como indica el título de este programa el día de hoy, queremos relevar el rol de las danzas en las construcciones de un desarrollo integral del ser humano. Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Renata, estoy aquí también con Isabel Plaza y vamos a presentar ahora a estos maravillosos invitados. Les damos la bienvenida entonces a Alejandra Pascual Grau, quien es pedagoga en danza y profesora del Colegio Raimapu, colegio donde el trabajo de la danza está integrado en la malla curricular, y también es docente en la Escuela de Danza de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Tenemos también a Melissa Maturana Aguirre, pedagoga en danza, coreógrafa, intérprete, y se ha desempeñado también como formadora en la Universidad Arcis, en la Universidad de Chile, en la UNIAC, entre otras, y desde el año 2017, junto con Andrés Millalongo, que también está presente, desarrolla regularmente el curso de cuerpo colectivo y cuerpo fluctuante. Hola, Melissa. Andrés es pedagogo en danza, es intérprete y coreógrafo, y ha ejercido también la docencia en la Universidad Arcis, en la Universidad de Chile, IP, Escuela Moderna, Escuela de Teatro Gustavo Mesa, Liceo Experimental Artístico, y junto a Melissa también actualmente forman parte de Colectivo Arte La Vitrina, un espacio fundamental en la formación en danza, donde yo he sido estudiante muchas veces, así que un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, junto con darles la bienvenida, agradecerles la disposición para estar aquí hoy con nosotras y con quienes nos están acompañando, damos también una bienvenida al público que está aquí con nosotros a través de nuestra conexión en vivo vía Facebook Live. Y, bueno, preguntarles cómo se encuentran, lo primero. Espero que estén bien dentro de lo que cabe en este momento que estamos viviendo en Chile. Y también hay algo que me parece interesante comentar, y es que ustedes tienen varias coincidencias. Primero, por algunos espacios de docencia que han compartido, aparte de los espacios creativos, hay espacios de docencia universitaria que les unen. Y también porque los tres son tres personas egresadas y tituladas de la Universidad Arcis, universidad que hoy, bueno, como sabemos ya no existe, pero que durante varios años, junto con el Espiral, junto con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, junto con la Universidad de Chile también, robustecieron el mundo de la danza, cumplieron un rol muy importante. Y pienso que más allá de la excusa, o justamente por la excusa que nos brindó la conmemoración el día de ayer de la danza en el mundo, creo que es importante que más allá de repetir una y otra vez el apellido Nobel, ¿sí? Lo escuchábamos mucho por todas partes, es de justicia que demos también crédito a algunas de las figuras, nos gustaría mencionarlas a todas, pero algunas de las figuras que formaron parte de espacios
relevantes, formadores además, que hicieron posible además que la formación de la danza se extendiera como ha llegado a nuestros días. Estoy pensando en Maluche Solari, estoy pensando en Patricio Bunster, estoy pensando en Joan Jara. Entonces, inevitablemente se nos viene, a quienes pertenecemos al mundo de la danza, se nos viene a la memoria, se nos viene el Banch, se nos viene el ballet de cámara Valka, se nos viene la compañía Espiral y todo lo que después, bueno, ha devenido, ¿sí? Así que pensando en esa herencia que traemos, que traen ustedes aquí, la primera pregunta con la que queremos abrir la conversación es, ¿qué significa para ustedes, pensando en este entramado que se hace entre arte, derechos humanos y cuerpo, ¿qué significa para ustedes una formación integral del ser humano desde las herramientas y posibilidades que ofrece la danza? No sé quién quiere partir respondiendo. ¿Melissa? Sí, son las cosas que pasan con el en vivo. Gracias, ahí estabas muteada. Sí. Ya, perfecto. Yo tratando de sacarlo, perdón. Hola, primero que todo, a todas y todos, a los que nos invitaron, muchas gracias también. Qué lindo escuchar también que somos todos de la Universidad Arci, que es una universidad que para mí fue muy importante en la formación y agradezco mucho que haya sido esa y no otra universidad. Por lo mismo también como esta formación integral del ser humano, siento que esa universidad me la dio bastante y me da para pensar en cómo se vincula el lenguaje corporal con el aprendizaje. Entonces, de alguna manera, ese aprendizaje corporal es lo que más nos va llevando hacia los... Ahí, Melissa, ¿te muteaste también? Yo creo que son problemas de la conexión que nos va a pasar. Así que ahí pedimos la comprensión también de las personas que nos están acompañando. Melissa, si te parece, mientras puedes mejorar este problema técnico, a lo mejor, no sé si Andrés o Alejandra podrían respondernos. ¿Alejandra? Yo creo que la educación, pensando en la formación integral, tiene que ver con el concepto que manejamos en danza, que el cuerpo es indivisible, o sea, el ser humano es uno, completo, y ese concepto permanentemente lo traspasamos cuando hacemos clase, y no hace falta que nos lo recuerden. A veces uno escucha en la actualidad como personas que hablan y piensan en la pedagogía y lo relevan como algo que es nuevo. Cuando yo me formé hace 20 y tantos años, más, y desde ahí me lo inculcaban. Entonces no es un descubrimiento actual, simplemente quizá no se ha escuchado, no se nos ha tomado en cuenta, ¿no? Porque nuestra visión ha estado siempre así, como un ser integral. Entonces cuando hacemos clase, estamos pensando en que todo influye en todo. La emoción influye en el cuerpo en la emoción, mi percepción. Hay una visión integral y hay una validación además del ser humano completo, con todas sus formas. Entonces están, no sé, aspectos que se consideran como positivos o negativos, como las emociones, por ejemplo, están categorizadas como positivas o negativas, y nosotros en la expresión, en el arte y en la danza, todas las emociones y todas las percepciones del ser humano son válidas y son expresables, y deben existir y las permitimos. Y ese es nuestro aporte en esta visión integral, creo. Gracias por Sí, eso. volví, perdón. ¿Ahí volviste? Dale, Melissa, continúa. Sí, ahí volví. Que fue extraño un llamado por teléfono, en estas cosas me extraña, todo vinculado. Bueno, a lo que iba yo es que me quería quedar con algo como fundamental de esta formación integral, sobre todo como, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandra, que es el lenguaje corporal. Creo que en la formación integral ese lenguaje corporal es lo que nos ayuda a botar barreras. Ese lenguaje corporal es lo que nos hace ser a todos iguales.
Entonces, siento que ese es uno de los hitos importantes de la danza que todavía no vemos y que nos ayuda a formarnos integralmente entre todos, sin tener esta barrera social, sin tener esta barrera de clase, sin tener la barrera de dónde estudiaste o de dónde, de quién te crió, cómo lo hiciste. Entonces, ese lugar del lenguaje corporal, cuando se entiende en la educación, cuando se entiende al momento como de formar, es el que nos ayuda y nos hace uno. Entonces, para mí, el lenguaje corporal que la danza nos entrega, porque podría haber un lenguaje corporal en el deporte, podría haber un lenguaje corporal en varias otras disciplinas, pero el que la danza nos entrega nos une y nos hace ser seres completos que nos podemos acompañar. Entonces, para mí, ese punto determinado es sumamente importante porque es fácil de entenderlo cuando uno está acompañado de los otros. Porque el solo ya moverse y dejarse llevar por ese movimiento, olvidas y borras y botas mil de murallas y la gente no se da cuenta. Y eso ya integra a muchos. Más allá de esta educación integral que, por supuesto, todo lo que nosotros hacemos, todo este sentimiento, todo esto que va pasando, ayuda. Este puntito para mí es muy reconfortante en esta educación integral. Súper, muchas gracias. Recordamos también a las personas que están mirando que pueden dejar sus comentarios. Aquí saludamos a Leti Rodríguez y a Richie Lensis, que dice que la danza como la lengua de señas también es inclusión, comunicación corporal. La danza permite conocernos y expresarnos de manera genuina. Muchas gracias por el comentario, es muy cierto, ¿no? Como habla de esta integración. Bien, no sé si les parece, seguimos con las preguntas. Un poco para también siguiendo esta línea, para Melissa y Andrés que trabajan conjuntamente como formadores y profesores en danza y bailarines también, no solamente a personas profesionales de la danza o que practican habitualmente danza, sino que también a un público más amplio. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto a la importancia de esta formación corporal y de cómo pasar por experiencias de trabajo corporal en personas que no se dedican a la danza? Un poco lo estabas hablando, Melissa, en esta idea de la integración, pero si quisieras un poco, quizás desde tu experiencia, cuáles han sido los hallazgos, cuáles han sido las reflexiones que han surgido desde esta misma práctica. Sí, porque para mí eso es súper importante, porque yo trabajé en universidades, hice clases tanto como ayudante como profesora, pero también hay un taller que yo doy, por ejemplo, ahora en la vitrina, que va a todo tipo de gente. Gente que es bailarina, gente que se está formando, pero también personas que no han tenido ninguna conexión con el cuerpo o que estuvieron en el colegio algún taller y les llamó la atención. Entonces, de alguna manera, todo el mundo busca cosas diferentes, pero yo creo que lo más importante es esta desconexión corporal que existe. Entonces, ¿cómo están tan desconectados los cuerpos, sobre todo de los que no vienen de la danza, que volver al origen a través del movimiento y encontrarse con estos pares que están un poquito más como entendidos de esta corporalidad, eh, no, nos enriquece como en la vida en general, en cómo nos vamos a desarrollar, en cómo esas personas van a salir de esa clase y van a poder ir a su trabajo y pararse desde otro lugar, como que ese camino de conocimiento con un otro que entiende, entre comillas, porque yo creo que jamás entendemos 100% nuestro cuerpo y nuestra necesidad, lo enriquece. Ellos salen y es como si el mundo se abriera. Y al revés, para los bailarines que ya son formados, para los bailarines que van como a entrenarse a este tipo de clases, también existe esa capacidad de adaptarse a estas personas, a estos seres que tienen un poco menos de conocimiento y ayudarlos. Y también eso nos ayuda a nosotros a seguir aprendiendo, a seguir entendiéndonos, a seguir, yo creo que incluso
sabiendo por qué hacemos lo que estamos haciendo. Entonces es como ese encuentro que hay, entre esos dos mundos en el mismo que nos une, es demasiado interesante y grande. Yo soy una convencida de que todo el mundo, es obvio que todo el mundo puede hacer técnica, ¿sí? Es como nosotros nomás nos enfocamos en ese lugar y nos vamos desarrollando y nos vamos entendiendo para nuestros cuerpos, para nuestra vida y para nuestro desarrollo externo también. Súper. Andrés, estábamos hablando que ha sido un día de mucha interrupción en línea, pero eso quizás quiere decir que hay muchas cosas que por debajo se están moviendo, movilizando en este momento. Estábamos hablando sobre la formación corporal también en personas que no tienen una práctica habitual y cómo podemos experienciar, no me gusta la palabra herramientas, pero sí hay posibilidades que las danzas nos pueden ofrecer a todas las personas, ¿no? O sea, no solamente a quienes la practican. Sí, pucha, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Te escuchamos bien. Ya, súper. Sí, estaba un poco, la conexión un poco difícil, pero intentando escuchar. Sí, creo que sucede igual con los talleres, con las clases, que me ha tocado guiar y compartir con los chicos que no son, en este caso, como en un sitio de educación formal, que es para todo público, que sus experiencias han sido como ellos han podido ir ligando esto con sus trabajos, ¿sí? Como más allá, no sé, personas que son, una alumna que es matrona o kinesiólogo, no es que liguen la con su profesión, pero sí el cómo aprenden, ¿sí? El cómo tienen otras herramientas para traspasar. Ya, creo que vamos a tener que esperar a que Andrés pueda reconectar. Lo que sí voy a hacer es que voy a aprovechar inmediatamente de saludar. Nos han llegado saludos, sabemos que hay estudiantes de la Escuela de Danza de la Universidad Academia Humanismo Cristiano que están conectados. También la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos que nos manda un saludo. Y voy a aprovechar inmediatamente para darle tiempo a Andrés. Alejandra, hay una cosa que me parece muy relevante, que lo quiero un poco unir, que es estos otros alcances que tiene la formación, el acercamiento a la formación corporal y sus implicancias, ¿no? Porque Melissa nos hablaba de ciertos espacios, ¿sí? Y a mí me parece muy interesante también tu experiencia porque tú te has desenvuelto principalmente en el medio de la educación formal. Tú has dado clases y talleres en colegios, no solamente en el Raimapu, y a distintos ciclos además. Entonces, desde allí, un poco preguntarte, ¿cómo valorías tú el rol que cumple el trabajo corporal en los colegios, ¿sí? Considerando tu experiencia? Yo creo que es un aporte a la visión, nuevamente a la visión integral de las personas. Creo que, por ejemplo, aportamos un elemento distinto, nos sumamos un elemento distinto a la educación física, que también es actividad corporal, pero en nuestra línea de trabajo sumamos las emociones como intencionadamente en el trabajo, sumamos la creatividad como capacidades fundamentales del ser humano para todo y aplicarla en todo en la vida. La apreciación estética también está incorporada. Y en eso nuestra función como pedagogos del arte es entregar la más amplia gama de apreciación estética posible, o sea, trabajar desde los sonidos de, no sé, de los cahuéscar, por ejemplo, como fondos en una clase, hasta los sonidos más clásicos y considerados bellos como estéticas
convencionales. Entonces, cuando trabajamos con tanta diversidad estética y ampliamos tanto la capacidad de recibir, lo que hacemos es trabajar la aceptación de lo diverso, ¿sí? Lo tolerante, tolerante en la diferencia y en lo que nos une también. Entonces, en que nos interesemos, en que nos atraiga, en que cuando hay alguien que se mueve en tu clase con una autenticidad increíble y logras que se sienta cómodo o cómoda para moverse de esa manera, el compañero y la compañera lo que hace es aceptarlo en ese movimiento y no compite, no tiene una visión competitiva para nada la danza. No hay jerarquía, no hay quien lo hace bien y quien lo hace mal. Todo movimiento es válido y eso es un tremendo aporte para la educación. O sea, hoy en día en que se estratifica, que se cataloga ciertos aprendizajes y ciertos saberes como más importantes que otros, eh, o sea, es como de perogrullo, o sea, somos cuerpo, somos corporalidad permanentemente, todos nuestros saberes los incorporamos por nuestras percepciones. Entonces, ¿cómo no estar presente en la educación? Si en realidad lo que están haciendo a lo largo de la educación convencional es alejarnos de lo que nos hace estar vivos, que es nuestra percepción. Entonces, eso, creo que es un aporte porque entregamos una visión de las cosas y una relación con el otro que nos hace validar nuestra existencia, entregar valores que son fundamentales para la vida, para una vida, para un buen vivir, digamos. Eso. Súper. Bueno, la pregunta que yo quería ahora plantear un poco a Melissa, yo creo que va muy de la mano de lo que estabas hablando ahora, Alejandra, que tiene que ver con cuáles son estos principios de la danza o estos elementos que nos pueden aportar en una convivencia democrática entre personas diversas. Un poco Alejandra hablaba de esta idea de que somos cuerpos que se encuentran, que se relacionan, donde no hay una jerarquía, donde no hay una metáfora de la guerra, como quizás en algunos deportes, ¿cierto? Sino que todo lo contrario. Estamos hablando incluso de cómo estos cuerpos que somos, que están cargados de memoria, están cargados de no ideologías, pero sí hay como hay algo que nos antecede, ¿no? Que es cultural, y que cuando estos cuerpos se encuentran, también se encuentran culturas. Entonces un poco quería plantear esta idea, no sé si Melissa quería seguir profundizando un poco en esto. Sí, es que yo creo que es súper importante, sobre todo como lo exponía Alejandra, porque yo creo que este lenguaje nos une, la danza nos une a todos. Aquí no existe estratos sociales, no existe gente con más poder o menos poder, gente que está más arriba o más abajo que tú, perdón. Somos todos iguales y eso es lo más bonito, aquí se homologa todo. Entonces, para mí, por ejemplo, la danza siempre ha sido democrática, democratiza sociedades, los seres humanos, la cultura. Es democrática per se de alguna manera. Es como, ¿quiénes pueden bailar? Todos. ¿Cuándo podemos bailar? Cuando queramos. ¿Cuándo nos podemos juntar? Es solo hacerlo, es hacerlo y disfrutar. Entonces es muy importante entender que es el momento donde todos somos iguales y todos somos uno. Y pasa en un colegio, pasa en un taller de barrio, pasa en una escuela de técnica y todos ellos juntos pueden estar también en un lugar y también va a pasar. Va a pasar si baila con mi mamá, va a pasar si una mamá baila con su hija. Entonces, creo que es muy bonito darse cuenta y darle esa importancia a la danza, al arte en general, pero a la danza en específico, cómo podemos llegar a entendernos y olvidarnos de cada una de las cosas que supuestamente nos hacen diferentes a otros. Sí, respecto de eso y también ligándolo así de manera más evidente con la temática que trabajamos en este programa, principalmente que tiene que ver los aportes desde los derechos humanos al Chile actual, ¿no? En la educación en derechos humanos al Chile actual. Claro,
cuando estamos hablando, por ejemplo, de una carta fundamental, cuando estamos hablando de la Declaración Universal, de las convenciones, etcétera, ¿sí? Ahí hay un elemento preponderante y es justamente el ser humano, ¿sí? Seres humanos que son, que están en el centro, están en el centro. Y a mí lo que me parece maravilloso de escucharlas a ustedes aquí es que en todo lo que ustedes hacen, ¿sí? El ser humano está puesto al centro. Pero además, y de acuerdo a los tiempos también, está puesto al centro en relación con otros y otras, en relación con elementos, en relación con la naturaleza. ¿Sí? Nos permite también echar una mirada a la cultura y a cómo operamos en esta cultura. Y tiene un elemento que me parece básico y lo quiero unir también con un comentario que nos hace llegar Natalia Sabat, y que tiene que ver con que es profundamente sanador. ¿Sí? Profundamente sanador. Y aquí voy a leerla a ella directamente, ¿no? Ella dice, quizás mencionar además que el trabajo de la danza fortalece la inteligencia emocional en un país con al caído sistema de salud mental. Contamos con cifras espeluznantes de suicidio infantil que requieren de una particular atención desde nuestro trabajo. Entonces, me gustaría también aprovechar esta pequeña pausa para sintetizar dos cosas relevantes que han enunciado las dos y que es además lo que llevan adelante en sus quehaceres, ¿sí? Y es la preocupación de darle un espacio al cuerpo, un espacio que la educación normada, tradicional, le quita, ¿sí? Le quita. Y cuán importante es entonces que la educación formal, y cuando decimos esto, claro, tenemos que irremediablemente mirar hacia el Estado. ¿Cuándo se va a hacer cargo de esto? En ese sentido, y pensando también en la función que cumple la educación en derechos humanos y también las memorias, yo quería preguntar, ¿cómo creen ustedes que la danza puede aportar a esa construcciones de memoria? Un poco, Alejandra lo decía describía en la forma en la que lo trabaja, pero las construcciones de la memoria y las identidades dentro de las comunidades. Melissa, ¿puedes comenzar? Si quieres. Perfecto, ¿verdad? Sí, obvio. Yo creo que es súper importante nuestra responsabilidad como bailarines en las creaciones, porque la danza tiene que ser representativa en un contexto. Entonces, si agarramos este contexto social, por ejemplo, contexto que sea en realidad, yo creo que no hay ninguno que sea más importante que otro, entonces mejor normal, pero no nombrar. Necesitamos generar de alguna manera memoria en el sentido de saber cuándo. Me fui de ahí. ¿Aló? Melissa, pero te estamos escuchando. No, ¿aló? No te vemos, pero te estamos escuchando. ¿Sí? ¿No me ves? Sí. Te podemos escuchar mientras apareces de nuevo. Ya, muy bien. Bueno, decía más que nada que nosotros, es nuestra responsabilidad de crear, nosotros como profesores también, de crear bailarines que sean responsables de este contexto que nos está aconteciendo, ¿sí? Como que de alguna manera perdón. Oye, que como no me veo. Pero te estamos escuchando, solo para que estés tranquila, te estamos escuchando. Mientras Melissa aparece, y es verdad que cuando uno no se ve, se siente como hablando en... Melissa, no sé si prefieres, le damos el pase a Alejandra para que tú puedas estar más tranquila. ¿Sí? Gracias. Alejandra, te escuchamos a ti. Perfecto, sí. Estamos como en un programa radial. Sí. Bueno, yo como abordo la identidad y la pertenencia, la abordo de dos maneras distintas. Una, yo en las escuelas lo que trabajo también la producción artística, ¿sí? Y cuando trabajamos la producción artística pensamos en colectivizarla, en socializarla, en compartirla. Ahí se genera un momento que es ese instante que queda en la presencia, en que hago presente a la comunidad y nos relacionamos, nos vinculamos desde la expresión y la creación con lo que pasa.
El otro elemento es la temática que escojo, el trabajo temático que vamos trabajando. Trabajo muchísimo en creaciones colectivas, entonces el aporte es también desde lo que les sensibiliza, de las problemáticas actuales, de lo que ocurre, de nuestra identidad cultural, etcétera. Entonces, una cosa es en la producción, como yo lo integro, pero también en lo que nos pasa. Por ejemplo, el 2019, cuando fue el estallido, nosotros percibíamos los profesores que había una tensión y había algo que aparecía y que no nos podíamos hacer los lesos, digamos, que estábamos recibiendo eso en nuestros estudiantes. Entonces lo abordábamos y le permitíamos un espacio de expresión mediante la danza. Entonces, en mi asignatura y en mis clases y en los talleres que doy, permitíamos que eso apareciera y lo conducíamos. Y tenía el elemento sanador de que tú hablas, porque ponerlo fuera o ponerlo, sacarlo, decirlo, explicitarlo, ya me hace tomar distancia y desenredarme de esta cosa que no entiendo que me pasa. Cuando la pongo, la miro, y el que me mira también entiende y dice, eso es, mira, porque la danza es arte escénica, además, entonces me muevo y el otro también está leyendo, está haciendo una lectura de lo que hago, y ahí hay un traspaso, y ahí generas identidad, generas memoria también, porque estás recordando lo que pasa, estás instalando, estás dejando algo, una construcción, un momento en que como colectivo reflexionamos y llevamos a la práctica y luego recordamos ese momento, porque eso queda impreso en la memoria emocional, la memoria emotiva, la memoria colectiva. ¿Te acuerdas cuando hicimos, qué sé yo, en el colegio, por ejemplo, tenemos el Día de los Padres, las Madres, en realidad ya es el Día de la Familia, y siempre tienen temáticas que son contundentes y son masivas, y esos encuentros colectivos quedan en el inconsciente de esta comunidad educativa y se recuerdan con placer, se recuerdan con alegría, con emoción, con reflexión. Entonces, es desde ahí que yo creo que también aportamos. Sí, efectivamente, y qué importante porque las dos que trabajan en ámbitos distintos finalmente articulan sus saberes y su pedagogía a poner, a enlazar todas estas aristas, ¿no? Donde, además, Ale, que es importante lo que cuentas porque no todas y todos los estudiantes que salen del Reimapu salen a bailar o aprender técnica, no, pero ya pasaron por la experiencia. Sí. No solamente saben lo que es una puesta en escena, sino que además saben lo que es construir una puesta en escena, proponerla, pensarla, reflexionarla. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes aportes, ¿no? de esta conversación también. Me disculpo porque quiero saludar a algunas personas que es siempre importante recordar a quienes nos acompañan, que se dan el tiempo de escuchar nuestros programas. Está Leti Rodríguez, que nos mandó saludos, Paulina Cornejo también, una profesora también egresada de ARSI y profesora en medio escolar. Richie Lensis, que dice, la danza como lengua de señas también es inclusión. Ahí lo pueden ver en pantalla, ¿sí? María Cecilia Riquelme Enríquez, saludos cordiales para todos ustedes. Bueno, Natalia Sabat. Y Andrés Millalongo, que ahora nos está acompañando desde el chat porque lamentablemente su señal ha fallado hoy, como nos está fallando durante la transmisión. Son cosas que está pasando, está ocurriendo, como decía antiguamente Radio Cooperativa, y creo que todavía. Renata, no sé si quieres tú plantear, nos queda una pregunta más antes de darle paso a las preguntas del público. Ay, me Dale, gustaría Melissa. decir una cosita cortita. Totalmente. Me da vergüenza hacer tan torpe con esto porque esto no es problema de conexión, este es problema del ser humano, el que se le cayó la situación de esta conversación, perdón. Pero quería decir cortito, lo que pasa
que cuando yo hablaba de que la danza debe ser representativa como en un contexto, quería ir a un lugar preciso, que es como nosotros, por ejemplo, al crear, y también como profesores al enseñarle a los alumnos, al traspasar información y ellos también a sus creaciones, es súper importante entablar un discurso y que este discurso pueda llegar hacia afuera y armar una discusión. Una discusión que hace súper importante la reflexión de saber no lo que está pasando solamente ahí, si es bonito o feo, sino que también qué es lo que queremos llevar a ese lugar, qué queremos que la gente entienda, qué queremos que los espectadores, que son los principales personajes que nos nutren a nosotros como bailarines, conversen y entiendan sobre lo que nosotros queremos hablar. Entonces creo que es un trabajo súper fundamental y específico el de crear discusión en nuestras obras. Y eso va a generar de alguna manera una identidad importante al que hacer y también a lo largo del tiempo se puede hablar de una memoria, porque vamos a ir trayendo y vamos a ir recordando cosas que fuimos viendo, que nos marcaron, que nos hicieron como bailarines, como personas, como trabajadores. Entonces, quería acotar ese punto específico, más allá de lo amplio que puede ser la respuesta a esa pregunta. Pero ¿sabes qué, Melissa? Perdona, Renata, que yo también voy a interrumpir de nuevo. Es que creo que justamente ya que hicimos un saludo, un guiño a quienes nos antecedieron y que han podido generar toda esta cultura de danza en Chile, ¿sí? Que son, solo mencioné algunos de los referentes que tenemos, hay muchísimos más. Hay obras que nos han acompañado. Hay un legado en las obras, ¿sí? Que es importante que se mantengan porque nos permite, primero, unirnos a una época, ¿sí? A una forma de trabajo también en otras épocas, y ver cómo es que hoy estamos enfrentando eso, los conflictos actuales, como los mencionaba Alejandra, ¿no? Con las formas de hoy, que hay otras técnicas, hay nuevas formas de expresión, mucho más variadas incluso, todo tiene cabida, así que yo creo que eso que dices es efectivamente importantísimo. Ahora sí, Renata, disculpa la nueva interrupción. No, para nada. O sea, me parece muy interesante también cómo se va construyendo esta propia memoria de las danzas en nuestro territorio y cómo también estas danzas se cruzan y van creando un lenguaje que también se vincula a la lucha por los derechos humanos. O sea, yo creo que eso también es súper importante relevarlo, ¿no? De cómo los cuerpos han salido a la calle y han decidido también tomar las danzas como práctica y denunciar desde ellas. Yo creo que eso también está a propósito de derechos humanos, ¿no? De una herramienta también potente desde ahí. Quería leer el comentario de Andrés Millalonco, porque ya que se cayó, bueno, quiero darle la voz. Dice, generando ese espacio seguro y empático donde podamos exponer lo que sentimos, compartirlo y encontrarnos con otros saberes que pueden ser similares a uno, que generan redes, me imagino, y se hacen carne las relaciones y vínculos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, para finalizar, hablábamos con Isabel de que no podemos hacernos las locas con respecto a lo que está pasando actualmente en el gremio de la danza, de las artes escénicas o de la cultura en general. Entonces también queríamos dar un espacio para poder reflexionar sobre ello, ¿no? Y saber cuáles son sus opiniones o sus demandas, sus inquietudes, sus gritos también con respecto al gremio, ¿no? En esta situación tan compleja donde, bueno, ahí obviamente desde muchas organizaciones de las danzas se estaba denunciando, o sea, cómo celebramos este Día de las Danzas si no se nos considera trabajadoras de las danzas, etcétera. O sea, un poco cuáles son sus opiniones al respecto. Uy, qué difícil. Para mí es un tema súper difícil, porque siento que nosotros, el estado del gremio no está mal hoy día. El estado del gremio ha estado mal siempre. Entonces, porque siempre dependemos de un proyecto, siempre dependemos de literal un fondar, dependemos de que alguien nos quiera apoyar, porque casi encontró bonito lo que hacíamos, qué lindo. Y siento que eso es súper complejo, es súper rudo, porque como que nunca podemos estar tranquilos.
Nunca nadie realmente de la cabeza ayuda y entiende la importancia que tiene la danza. No nosotros, sino somos las personas que armamos la danza. Nosotros somos una institución. Es el arte como tal lo que influye en los niños, lo que influye en las personas que trabajan día a día en otra cosa, cómo influye en el ser humano en general. Entonces, cuando ya la cabeza no le interesa, es complejo porque uno se siente pésimo. Y yo siento que este gobierno ya no va a hacer nada, convengamos. Entonces, creo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a romper todos estos paradigmas aprendidos que nos han de alguna manera enseñado y salir de ese lugar a lo estallido social y mantenernos. Y así no van a pasar cosas como, por ejemplo, pasemos a fase 2 y la gente vaya corriendo un mall. Como que necesitamos como sociedad salir de ese lugar que nos enseñaron en el cual estábamos bien, y el adquirir más cosas estaba bien, que el tener más o una posición social alta era muy importante. Tenemos que salir de ahí, como entender que esta también es una necesidad básica, que nuestra enseñanza corporal, que el arte en general es algo básico, que está dentro. Yo entiendo que es mucho más importante, por supuesto, tener que comer, tener que vivir, pero cuando entendamos que este lugar de la danza nos hace mejor para nuestra sanidad mental, para nuestra corporalidad, no de tener un físico increíble, no tiene que ver con eso, sino que es saber que me puedo mover, de entender qué es esto, entender qué le pasa a mi cuerpo, y con la danza lo podemos hacer. Siento que vamos a abrir una puerta para que la cabeza nos escuche más. Pero nosotros, parte de nosotros primero. No pedirle pelas al olmo por ahora. Me encanta y lo hago siempre, pero también creo que viene desde acá. Sí, había un comentario en el chat que dice: danzando y cantando es difícil ver a nadie infeliz. Posiblemente, pero o sea, obviamente que es una herramienta, como tú dices, de salud mental, de autoconocimiento, de conocimiento con otros también. Alejandra, ¿querías comentar algo? Sí, creo que... espera, déjame ordenar mi idea nuevamente. Creo que no está fácil para ninguna de las artes, y para la danza es complicado porque el concepto que hay hacia nuestro quehacer está muy mal considerado. Nos dicen qué lindo, qué entretenido, qué estudia, no das, ay, siempre quise ser, como que fuera una cosita así, un adorno. Y no, es un arte fundamental de nuestra cultura. Y es como que fuera algo entretenido, algo que uno hace de paso. Y tiene una contribución fundamental lo que hacemos. Lo que pasa es que no hay generación de audiencia, no hay educación hacia valorar, a comprender, no desde esa comprensión que el público tiene que entender literalmente qué es lo que estás comunicando, simplemente comprender de abrirte a sentir, a percibir, a recibir la obra o la danza o lo que ocurre como una expresión que te abre mente o te provoca cosas y te genera reflexiones propias para la vida. Una cosa es claro, es fomentar en la educación la danza porque nos hace mantenernos conectados con lo que estaba hablando Melissa, con lo que siento, con lo que hago, con el comprendernos permanentemente y estar en mayor conexión con lo que somos y con nuestros deseos, nuestros placeres, todo lo que nos puede hacer feliz. Pero otra cosa también es cómo le da a la sociedad el valor que merece la danza. No es un arte secundaria, sí, no existen las artes puras, como que fueran, más encima hay jerarquización en las artes. Yo he escuchado artistas visuales que hablan de las artes puras, como que las de ellos fueran las más fundamentales que otras, cuando las artes son arte. O sea, el arte de la danza está desde que el hombre existe, desde que la humanidad existió, desde la prehistoria, ¿entiendes? O sea, esto es así, estamos presentes, desde que nos movemos existe el movimiento, existe el ritmo,
y cada acción que hacemos se constituye en danza, y cuando nos reunimos con otro y queremos comunicarnos con otro, aparece. A mí me parece que la danza ha tenido desde la calle también mucha más presencia, que lo nombraba Renata. Yo hace muchos años atrás no veía, por ejemplo, tanto folclore en las calles de manera tan masiva. Siento que el retome de nuestra identidad y el movimiento de esa pulsación como folclórica desde nuestros orígenes está cada vez más presente, y eso es un gran aporte. El acercamiento a través de las danzas urbanas, por ejemplo, también es un gran aporte. Nosotros podemos llegar, entrar, hacer sentir que tiene sentido esa danza y conectar con nuestros estudiantes por distintas vías estéticas también, por distintas sonoridades, por distintas dinámicas de movernos. Entonces, eh, es triste lo que pasa en general con las artes, con la cultura, y estamos muy golpeados. Yo tengo la suerte de estar en la escuela y no haber visto, no me veía problemada económicamente y con mi fuente laboral, pero tengo mucha gente cercana que está realmente complicada y nadie se hace cargo, porque no se considera como un trabajo, es como que fuera casi un hobby que puede, no sé, eh, bueno, ponte a vender pan, ¿no? Vende pan mientras esto pasa y luego sigue bailando, ¿no? Hemos tenido que hacer un trabajo increíble haciendo virtual. O sea, la virtualidad nos ha hecho ponernos en una situación, eh, son pies forzados que estimulan la creatividad y nos han hecho repensar, pero ha sido complicado. Nosotros trabajamos en la interacción de los cuerpos y en la presencia, y virtualmente en un metro cuadrado hemos tenido que hacer maravillas. Sí. Así es, y bueno, estamos escuchando ya de manera muy repetida que ya no podemos pedir nada porque el gobierno no va a hacer nada. Yo digo que no, hay que seguir exigiendo, el gobierno tiene que hacer algo, es su obligación, ¿sí? Así que seguir, porque seguiremos luchando, peleando por visibilizar, por defender nuestros derechos, en tanto ciudadanas y ciudadanos de este país y del mundo. No olvidemos que cuando salieron las imágenes al mundo del estallido social, y yo diría de antes, cuando estas olas de manifestaciones, ¿sí?, de Revolución Pingüina hacia adelante, una de las cosas más llamativas es justamente cómo se vuelca el arte a las calles, ¿sí? O sea, una manifestación artística por excelencia, o sea, eso ha sido un sello muy, muy fuerte y representativo. Quiero aprovechar de saludar, tenemos muchísimos saludos. Está Alejandra Paz Llanos, que felicita el programa, el tema de hoy, que además felicita a sus colegas y ex alumnas. También, sí, tenemos, bueno, Francisca Dávalos, que nos saluda, Leti Rodríguez, Natalia Sabá nos vuelve a decir lo que explicaban sobre realizar un ejercicio escénico. Me hace sentir a mí la idea que planteo a los estudiantes. Los artistas escénicos están en mayúsculas constantemente y más que nunca, el ejemplo actual, adaptándose al escenario. Esto permite entender con mayor profundidad que la construcción de la obra escénica es investigación, expresión, memoria en el ámbito profesional, pero en el ámbito formativo es sin duda una metodología para reconocer luego la experiencia de vida. Espero, Natalia, estarle dando el énfasis importante que tú, me imagino, le estás dando a tu escritura en este minuto, y te agradecemos mucho que nos estés acompañando, y agradecemos mucho además todo lo que haces por el gremio, ¿ya? Es una de las personas que está siempre muy activa trabajando por y para el gremio. Junto a muchas otras personas. Siempre, bueno, uno menciona a uno y no quiere dejar a nadie fuera. Queda una pregunta planteada, no sé si tendremos tiempo, porque estamos, la verdad, fuera del tiempo, pero me parece que es de justicia hacerlo. Claudio Ranchi decía felicitaciones, y la pregunta es: dado los beneficios de la danza para una educación más integral, ¿esta actividad educativa está incorporada en el currículum escolar? En especial si se tienen en cuenta las opciones que tienen los colegios de incorporar asignaturas y talleres dentro de su proyecto educativo. Yo creo que aquí
Alejandra, me gustaría que tú partieras, porque el tiempo que tenemos, si tú pudieras darnos algunas luces sobre esta pregunta. La verdad que no está incluida así, definida desde el ministerio. Es una opción que las escuelas, los colegios pueden tomar. Así como hay definiciones desde el ministerio, yo trabajo en un colegio particular subvencionado, así que se rige por lo que determinan. Un colegio particular puede tomar con más libertad su malla curricular, variarla, pero hay posibilidades. Si el colegio lo encuentra válido y le da la relevancia, puede incorporarlo. Hay una cantidad de carga horaria, por ejemplo, que está establecida por asignatura como mínimo, y tú puedes completar, en vez de una horita más de algo, de otra asignatura, de las más troncales, digamos, puedes incorporar, yo hago expresión y movimiento, y ese es el nombre que le pusimos, digamos, y lo puedes incorporar. No hay dificultad, tiene que ver más con la voluntad y con la valoración de esta área. Entonces, no está definido desde arriba. Y cuando hablan, y en el caso mío, está en la malla curricular, no es una clase extra programática. Bueno, un poco también respondiendo a eso, hay algunos comentarios que dicen que la danza es un aprendizaje significativo y continuo en la vida de todos, que el arte es esencial, que la expresión artística es necesaria en la base de la educación, la expresión en general, comunicación fluida, reciprocidad. O sea, ahí vemos que, como dice Alejandra, es una opción que pueden tomar los colegios, pero es como que debería, ¿no? O sea, sabiendo toda esta gran relevancia que puede tener en la formación de todas las personas, por lo que estábamos diciendo. Sí, quiero mencionar el último comentario que nos llegó y ya nos tenemos que ir despidiendo ahora sí. Mire, vamos a decir que nos alargamos un poco en vista de los grandes problemas técnicos que tuvimos y que nos hicieron que André incluso no pudiera continuar. A ver, bueno, Natalia Sabat nos manda un mensaje de Alejandra Llanos y como no tiene Facebook, no tiene acceso al chat, puede ver el programa, pero no escribirnos. Y dice, hola, soy Alejandra Llanos. Como dice Alejandra Pascual, desde el origen de nuestra pedagogía comprendemos, unos más que otros, debo reconocerlo, lo que implica la danza como derecho humano en la práctica, su integralidad. No ha sido tan democrática siempre. Es aliento ver que tras generaciones hoy está más incorporado y visibilizado y se toma en los lugares. Antes hemos sido muy anónimas haciendo y pensando de todos los territorios de las danzas. Gracias Alejandra también por tu preocupación, Alejandra Llanos, de seguir este programa, buscar la forma de conectarte. Estaba preocupada porque no tienes Facebook. Y Renata, yo creo que ya tenemos que despedirnos, ¿sí? Yo agradezco infinitamente la presencia de Alejandra y Melissa. Hay muchas otras personas que podrían haber estado aquí también, ¿sí? Aquí tratamos de tener la representación de dos trabajadoras de la danza, pedagogas, bailarinas, coreógrafas, porque lo son las dos. Entonces, agradecer a Victoria Flores Roa, que también de la red, que nos está saludando, y a todos a quienes a lo mejor no hemos podido mencionar. Agradecer también a Bruno, que está ahí detrás en la técnico apoyándonos para que esto pueda transmitirse, el Museo de la Memoria. Recordarles también que este programa va a seguir disponible después en el canal YouTube del museo, y además recordarles que tenemos un nuevo formato, ¿sí? El podcast de este programa que vamos a transmitir el próximo viernes, ¿sí? Y vamos a procurar ahondar un poco más en esta temática. Que por el momento, bueno, hemos podido dialogar bastante y estoy muy contenta. No sé, Renata, ¿tú qué puedes decir? Y nuestras invitadas. No, muchas gracias por hacerse parte. Bueno, Andrés Millalonco también. Gracias. Muchas ganas de poder conversar más en profundidad, pero nada, creo que es importante situar la danza dentro de estos contextos, reflexionar también cuál es nuestra propia memoria con respecto a las diversas danzas y sobre todo, como decías por allí, ¿no? Como que es un derecho humano también, ¿no? Democratizar,
sacar a la calle, salir a la luz, así que nada, creo que esta instancia cumple con ese rol, así que me voy muy feliz, les agradezco mucho y gracias a todos. Gracias Alejandra, gracias Melissa, y más apoyo al gremio. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao, igual. Chao Andrés. Gracias.